Gloria a Jesús. Ahí mantenga, hermano, abierta su Biblia, ya que no se va a poder leer hoy, ahí en la pantalla. Pero usted trajo, ¿cuántos trajeron su Biblia? Compártala con el que no la trajo. Verá, en 2 Crónicas capítulo 15, versículo 3, 4 y 5, vamos a estar viendo ahí lo que la palabra nos enseña. Pero antes de hablar sobre lo que es, hermano, la adversidad, yo encontraba una definición. Y la definición de adversidad en un diccionario, hermano, secular, dice: carácter contrario, desfavorable u opuesto que presenta algo. Muchas veces hay cosas que no son a nuestro favor, sino que son en nuestra contra. Amén. Muchas veces la economía está en nuestra contra, muchas veces los problemas familiares están en nuestra contra, pero Dios usa todo eso, hermano, para que nosotros podamos ver su gloria. ¿Cuántos están aquí esta mañana? ¿Cuántos quieren ver su gloria manifestada ahí? Entonces dice la palabra, porque vamos a entrar en el tema, hermano, de lo que es la palabra: todo hijo de Dios tiene que estar preparado para enfrentar adversidades. Amén. Y las adversidades vienen por ataques del enemigo de nuestras almas, o vienen porque Dios permite para que nosotros nos volvamos a Él. Hay muchas adversidades que Dios mismo las permite. Yo siempre le he dicho a alguien: cuando nosotros no tenemos sed de Dios, ahora mismo les doy la cita, no se preocupen, tranquilos. Mire, cuando nosotros no tenemos sed de Dios o hambre de Dios, Dios provoca la necesidad. Amén. Y muchas veces decimos: bueno, no tengo ganas de ir al culto. Y Dios nos deja eso. Está bien, no tienes ganas de ir a estar conmigo en mi presencia. No te preocupes. Entonces contrata a alguien que se llama Satanás. Y usted dice: pero ¿cómo Dios? Sí. Decía nuestro hermano apóstol Ríos, que partió con la presencia del Señor, decía: cuando hay cristianos carnales, sin ánimo, Dios le da volumen al enemigo. Y cuando le da volumen al enemigo, entonces vienen llorando: Señor. Y fíjese que no solo vienen ante el Señor, buscan a los hermanos de intercesión. Intercedan por mí, porque estoy pasando una dura. Y los hermanos de intercesión saben cuando: hermano, usted que va a las 3 de la tarde, por favor, inclúyame. Pero nunca la ve aquí incluida orando. Amén. Entonces miremos lo que dice, hermano, 2 Crónicas capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra: las adversidades, hermano, que pasó el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es figura para nosotros. Dice: y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que les enseñara, y sin ley. ¿Y dónde estaba el Dios de Israel? Si Israel estuvo mucho tiempo sin Dios, sin sacerdote y sin ley, ¿dónde estaba Dios? Yo lo único que sé es que Dios no se ha movido de su lugar. Los que nos movemos muchas veces somos nosotros, porque cuando se nos calienta un poco la cabeza, decimos: no, yo ahora me voy para tal lugar. Y Dios dice: está bien, papito, vete. Pero cuando ya estás bien lejos, entonces Dios envía algo para decirte: ya es tiempo de regresar. Y mire,
Dice el 15:4 de Segunda Crónicas: pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar. Entonces, ¿son necesarias las angustias? Si yo le pregunto a cada uno de esta mañana, ¿cuánto les gustaría una porción de angustia? Ninguno me diría: pastor, ore para que me venga una porción de angustia. El problema es que cuando nosotros, el pueblo de Israel, empezó a hacer lo incorrecto, se apartaron de Dios, y por un tiempo aparentemente Dios no se da cuenta, pero Él dice: permíteme, te voy a soltar la soga, a ver hasta dónde llega. Pero llega un momento que el Señor la jala, y cuando la jala, de una sola, ¿verdad? De un solo jalón, dicen los hermanos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Y vamos a ver, es que hay cosas, hermano, que quedaron escritas para que nosotros entendamos. Ya ahí siempre en Crónicas 15:5 dice: y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de esas tierras. ¿Usted se imagina que vivir sin paz, hermano? Yo veía en la televisión estos días, no sé si usted ha estado siguiendo esas noticias, el pueblo sirio, que es ha sido un pueblo duro de servicio, ahora le llegó un ejército malvado, hermano, que mata sin misericordia. Yo veía un reportaje esta mañana de una niña de 15 años que sobrevivió a sus atacantes. Aunque fue violada de 15 años, ella dice, le pregunta el reportero: ¿y qué quisieras hacer con esas personas que te hicieran daño? Y ella decía en su furia: yo quisiera agarrarlos y pararme en sus cabezas y aplastarlos. Pero si usted ve el por qué el pueblo sirio está viviendo todo esto, es gente que no quiere nada con el Dios de la gloria. Se han apartado por sus propios caminos. Amén. Entonces dice que en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones. Ha de haber sido duro, hermano, porque vivir, ¿verdad?, bajo una guerra o bajo pobreza. Entonces miremos 1 Samuel 2:7. Ahí, si no, anote las citas, hermano, pero mire. Y si no logra anotar las citas, vea el programa, que ahora ya tenemos una hora específica. De todos los sábados por Canal 12, de 7 a 8 de la noche, usted siéntese a ver el programa. Amén. Ahí TV Higüey, de 7 a 8 de la noche, todos los sábados, usted nos va a poder apreciar ahí el culto del día domingo. E invite amigos a que lo ven, ¿verdad? Y Bloom, Canal 28, ahí vamos a estar. 1 Samuel 2:7 dice: el Señor empobrece y enriquece, y humilla y también exalta. Es que mire, el Señor lo tiene todo, dependiendo la medida, lo que nosotros queremos. El problema es que nosotros solo queremos la exaltación, el enriquecimiento, y queremos las cosas buenas de Dios. Pero dice que el Señor empobrece. Muchas veces el Señor permite, hermano, que llegue doña pobreza y te visite. Pero el Señor lo permite. Porque cuando ya se te ha terminado todo, como el pródigo cuando tenía su chequera no se acordó de Dios, no se acordó del Padre. Pero cuando se le agotó la Mastercard, la Gold Visa,
todas las Platinum, hermano, y en la cuenta no tenía nada. Se le acabaron los amigos a quien prestarle. ¿Pues se da cuenta que también hasta los amigos se agotan a quien prestarle? No tiene con qué resolver, dice, entonces mejor no le presto. Entonces llegó un momento que los intestinos empezaron un concierto y lo único que veía a su mano eran algarrobas, que era la comida de los puercos, de los cerdos. Entonces volvió en sí. Muchas veces nosotros tenemos que volver en sí. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Pero esa fue parte de amor del Padre. Y mire, yo le aseguro que Él le mandaba mensajitos por WhatsApp al Padre: no tengo nada. Y el Padre se hacía loco, porque el Padre no quería. Bien le pudo haber enviado por Western Union, pero el Padre no lo fue a buscar hasta que volvió en sí. Y nosotros muchas veces tenemos que volver en sí, acordarnos. Entonces la Biblia dice: el Señor empobrece, enriquece, humilla y también exalta. No muchas veces nos sentimos humillados porque todo nos salió mal, mal y mal. Pero Dios está orando ahí. Y dice el 2:8 de 1 Samuel: levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacernos sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Si a Él le place, hermano, exaltarnos, nos va a exaltar. Pero si Él sabe que necesitamos una porción de humillación, también nos va a humillar. Pero también tenemos que reconocer que si estamos tirados, como de aquellos letreros que los bota el viento, de ahí el Señor nos levanta. Amén. Del lugar del polvo Él levanta al pobre, y del muladar. Y del muladar habla de un lugar desagradable. Yo sé que algunos de aquí, hermano, conocen lo que es un muladar. ¿Cuántos saben lo que es un muladar? Hermana Iris sabe lo que es un muladar. Fíjese que el muladar se caracteriza por oler al orín del mulo, que es peor todavía que de las bestias regulares. ¿Sabe por qué? Porque es híbrido. El mulo es la combinación de dos razas, de un caballo con un burro, con una yegua y un burro. Entonces el orín de ese animal es más fuerte que todos los animales, y de ahí el Señor nos levanta. Ahora, cuando el Señor compara el muladar, nos está hablando de una vida, hermano, que apesta. Por eso, no importando cuánto nosotros apestábamos, Dios nos amó y nos ha limpiado y nos ha sacado, y ahora nos tiene, hermano, en lugar de excelencia. Aleluya. Si usted no se goza por eso, hermano, mire, yo no olía así, va a decir a algunos. Eso y más. Hasta azufre olían algunos. Primero Samuel 2:9.
Hermano, mire, aunque realmente nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, Dios en su misericordia nos guarda en medio de adversidades. Amén. Dice 1 Samuel 2:9, Él guarda los pies de sus santos. Qué hermoso eso, ¿verdad? ¿Y quiénes son los santos? No son aquellos a que le llamábamos antes. Esa gente está muy equivocada. Los santos están aquí esta mañana. Amén. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Hermano, cuando Dios guarda los pies de sus santos, miren, en todo momento Él está presto para socorrernos. Aleluya. Pero entonces, hermano, volviendo al pueblo de Israel, usted sabe que el pueblo de Israel era duro de servir. El pueblo de Israel no era fácil. Si usted cree que conoce un familiar que es testarudo, el pueblo de Israel le superaba con creces. Y en 1 Crónicas 15:6 dice: y era destruida nación por nación, ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Mire cuánto, y no es su pueblo amado, no son su manada pequeña, mas sin embargo Dios, hermano, los afligió con diversidad, hermano, de situaciones duras, porque no entendía. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel? Dios los rescataba de sus enemigos y a la vuelta de la esquina volvían a hacer sus altares y adoraban dioses a escondidas. Mire cómo era el pueblo de Israel. Le daban la espalda a Dios. Es como aquellos cristianos. Se convirtió, pero cuando tiene la oportunidad, va donde la vecina y dígame, ¿qué dicen las cartas? Va donde ciertos lugares y le dice: mire, léame la taza, a ver qué me depara el futuro. Y si no, mira a Walter Mercado o compra el periódico para leer todavía el horóscopo. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Todavía compran su boletito de lotería. Usted va a decir: aquí todavía hay algunos que juegan. Sí. ¿Y cómo usted lo sabe? Yo lo sé. ¿El pastor me vio? No. ¿Y cómo lo sabe? Yo lo sé. Porque hay cosas que todavía están ocultas que a Dios no le agradan. Y el pueblo de Israel era así. A la vuelta de la esquina se conseguían un diosecito y lo adoraban. Dice el 15:7 de Segunda Crónica: mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Hermano, en medio de adversidades, aunque nosotros veamos que hay situaciones difíciles, mire, hay gente que yo la admiro, porque aunque esté pasando, hermano, el Niágara en bicicleta, dicen algunos, no dejan de venir a la iglesia y servir al Señor. Pero hay otros que cuando les está yendo no tan bien, ¿sabe qué hacen? Se desaparecen. Agarran los patines y se van a la playa. Y no que sea pecado irse a la playa. Lo que pasa es que a veces agarramos para la playa cuando no es tiempo de ir a la playa. Eso es bíblico. Yo se lo busco en la Biblia. Y yo digo: ¿cómo? Sí. No, Dios le permitió a aquel hombrecito de Dios que Dios le había dado una orden y agarró su lente de sol, su bloqueador solar, compró su boleto
y se fue, hermano, en un transatlántico. Y Dios dijo, wow, qué barato estaba el boleto. Ay, mire, mejor no lo hubiera comprado. Un Jonás rebelde. Si cree que Dios, yo le voy a servir a Dios, no lo voy a hacer. Y Dios le dijo, está bien, te voy a abaratar el pasaje. Agarró su traje de baño y se fue en un crucero. Pero no sabía lo que le esperaba. A medio, ahí por el canal de la Mona iba, porque se tiró un yolazo, pues vaya. No iba en un transatlántico, iba en una yola. Porque hay gente cuando la está pasando mal, mira para Puerto Rico. ¡Ay, Puerto Rico! Mire, y dice, aunque sea en yola me voy. Ay, hermano, cuando vamos fuera de la voluntad de Dios, del moño nos agarra Dios. Se le empezó a mover todo. Y él, ¿cómo estaba? Dormido. Y fueron y lo despertaron. Dormilón, despiértate. Porque hay gente que es dormilona aún en el culto, se duerme espiritualmente. Estoy hablando en el culto espiritualmente, ¿eh? Y le dijeron, despiértate. Digo, ustedes no saben quién soy yo. Yo tengo, miren mi camiseta, tiene una gran R. Soy un rebelde del escuadrón de Jehová de los ejércitos. Si ustedes quieren llegar a la tierra tranquilos, láncenme al mar y todo se va a normalizar. A veces en familias hay un Jonás. Todo está mal por el Jonás que está rebelde, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando algo esté así, busque quién es el Jonás de la casa, ¿verdad? Digo, tírenme. Bien, hermano, ni lo pensaron dos veces. Fueron tan obedientes, dijeron, si así se calma esta tormenta, ahí vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero más obediente fue el pescadito que se lo tragó. Esperándolo estaba. Pero yo le voy a decir, mire, es que Jonás era un rebelde. Y aún a los rebeldes los vomita. Porque ese animalito le hizo una indigestión terrible, hermano. Lo fue a vomitar para donde él iba. Pero salgámonos de Jonás, usted ya me hizo que hable mal de la gente. Y cuando yo llegue al cielo, Jonás me va a decir, wow, estuviste hablando mal de mí. Y en un culto de la mesa del Señor, dice el 15:8, hermano, porque fíjese que cuando hay adversidades, hay gente que busca su manera para saber por qué le está pasando y no consulta a Dios. Pero en el 2, Segunda Crónicas 15:8 dice, y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Entonces fíjese que para que haya un altar restaurado tenemos que quitar los ídolos. Y usted me va a decir, pastor, mire, yo ya no soy idólatra. Yo ya no enciendo velas. Yo ya no hago esto, pastor. Ya, mire, antes yo pasaba por cierto lugar y hacía ciertas, ¿verdad? Yo ya no, pastor.
Sí, pero todavía tiene algunas cosas que las hace, que todavía le cuesta entregarlas. Todavía hay ídolos en la casa. Yo me dice, no, pastor, mire, ya las eliminé, todas las estampillas, ya las tiré. Pero todavía celebra días sagrados que el mundo celebra. Pero no es el tema hoy. Pero ¿cuántos quieren un altar restaurado donde la presencia de Dios se manifieste? Ya en el capítulo 15 de Segunda Crónicas, al fin entendieron, hermano. Versículo 11, 15, 11 de Segunda Crónicas dice: y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. ¡Qué sacrificio! ¡Wow! ¿Usted sabe el trabajo de destazar 700 bueyes y 7,000 ovejas? Eso no es fácil. Pero como entendieron que el altar debe estar encendido, hoy podemos entender que hay muchos altares que están apagados y que hay que hacer lo correcto delante de Dios. Dice el 15:15: y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente, y se dejó encontrar por ellos. Ay, hermano. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Hay dos cosas que de ahí me agradan. Una, que cuando ellos entendieron que había que hacer un perfecto altar y encenderlo, Dios se dejó encontrar. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Entender que Dios se deja encontrar. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Con el control de la televisión? ¿En el Facebook? ¿En la fiesta de la comadre? ¿O lo vamos a encontrar cuando venimos a su casa los días domingos con un altar ordenado y encendido? Aleluya. Dice, hermano, y el resultado de todo esto, el Señor les dio tranquilidad por todas partes. ¿Cuántos quieren estar tranquilos, hermano? Reposados. Hoy no me peleó mi esposo. Hoy no me pelearon los hijos. Tranquilidad por todas partes. Pero no hay algunas veces que se revuelve todo. Como decía nuestro hermano Agustín Godoy, un evangelista de Guatemala: cuando uno anda en desobediencia, hasta el perrito de la casa le ladra a uno. Pero ¿cuántos quieren disfrutar el reposo, la tranquilidad de Dios? Entra a su casa y la doña lo recibe con una sonrisa. Porque se puede dar lo contrario. Primero entra usted a su casa y lo primero que sale: ¡wow! Mira la hora de venir. Sí. ¿Ya te diste cuenta? Todo el día has pasado en la calle y no has venido a la casa. Y le dan una regañada. Yo sé que usted no regaña a nadie aquí, ¿verdad que no? Ahora si le dice: amorcito, te he estado extrañando, no te he visto en todo el día, es diferente, ¿verdad? Pero si cuando entra encuentra un centinela, no me he llamado, no sé dónde estabas, y tú no sabes todo lo que ha pasado en esta casa el día de hoy, y se lo da corregido y aumentado. Pero ellos, cuando buscaron a Dios, tenían tranquilidad por todas
todas partes. Aleluya. Y eso es lo que el Señor nos da cuando venimos a su presencia. Mire esta sí le va a gustar. Jueces 3:12. Libro de Jueces 3:12. Dice la palabra: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios fortalece al enemigo, porque volvieron otra vez a sus malos caminos. Y dice el 3:15 de Jueces: pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor le levantó un libertador, a Adón, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Pero entonces, hermano, volvieron otra vez a clamar al Señor. Y usted sabe que el pueblo de Israel después le levanta a un hombre, a Gedeón, porque ¿sabe qué hacía? Por 7 años el Señor entregó a Israel en manos de los madianitas. ¿Y sabe qué hacían los malvados madianitas? Venían y les destruían todas sus plantaciones, les robaban todo el trigo. Entonces Gedeón digo: ya van a venir los madianitas de nuevo, voy a esconder el trigo en el lagar. Y eso es lo que estaba haciendo Gedeón cuando Dios le habló. Pero los lagares no son para trigo, son para uvas. Entonces fíjese que él estaba poniendo el gozo del Señor donde se pone el gozo del Señor, estaba poniendo el trigo equivocado. Y Dios le sale al encuentro y le dice: hey, valiente guerrero, ¿me hablas a mí? Porque él sabía que era un cobarde. ¡Hey, valiente! Contigo hablo. No, yo soy el más pequeño, el más flojo de la casa, el más pobre. Porque hay gente que se cree tan pobre, que no puede servir al Señor. Y al Señor no le importa quién tú eres. A lo que el Señor le importa es que lo que va a hacer Él en ti. Amén. Pero yo no fui a la escuela. No importa que no hayas ido a la escuela. Lo que importa es que Él ponga tu gracia, su gracia sobre ti. Entonces fíjense que Dios empobrecía a Israel para que se volvieran a Él. Muchas veces las calamidades económicas, situaciones económicas, no es porque Dios quiere. Es para que te acuerdes que el proveedor número 1 por excelencia se llama Jehová, Dios de los ejércitos, de donde viene toda provisión. Amén. Entonces lo último, Jueces 4:1 dice: cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante el Señor. Hermano, ¿cuántas veces el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo? Pero ya en el capítulo 6, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Pero no importa en qué adversidad estemos, lo que importa es que nosotros reconozcamos que las adversidades nos van a hacer volvernos a Dios. Amén. Cuando vengan situaciones difíciles a tu casa, yo le aseguro que nadie le da gracias a Dios por las situaciones difíciles. Y es un mensaje de Dios para decirte: mírame, aquí estoy esperándote. Porque a veces, hermano, los negocios, las amistades, ¿qué más? Ayúdenme usted. Situaciones que nos pueden alejar de Dios. El trabajo. No hay gente que es workaholic,
que quisiera que el día tuviera 50 horas y no deja de trabajar. Y Eclesiastés dice: ¿de qué sirve tanto afán? Porque cuando te mueres vas a estar afanado en la tumba. Mire, el único lugar donde el hombre se aquieta es en la tumba. Hay tiempo para todo, dijo Salomón. Hay tiempo para venir al culto. ¿Cuántos creen eso? Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para reír. Hay tiempo para trabajar. Pero hay un tiempo para estar en la presencia de Dios.